Hoy charla con nosotros Guillermo Folguera, biólogo, filósofo e investigador del CONICET. También es profesor de la Universidad de Buenos Aires y es integrante del Grupo de Filosofía de la Biología. Escribió un libro llamado La ciencia sin freno, en el que comparte su visión acerca de cómo el poder subordina nuestra forma de conocer e investigar, pasando por alto, muchas veces, las luchas y necesidades populares. En esta entrevista le preguntamos sobre su militancia socioambiental, su visión sobre la relación entre la tecnociencia y las pandemias y su fuerte interés por la ciencia crítica. Escuchémoslo. ¿Cómo sentís que la pandemia cambió tu vida? Y la cambió un montón. Espero fervientemente que esto sea solo una etapa, que se pueda dar vuelta en algún momento. En todo caso, después planteo mis preguntas o mis problemas respecto a cómo veo que está siendo conceptualizada y en ese sentido cómo puede pensarse la etapa. Pero en cuanto a los cambios refiere, evidentemente para aquellos que tuvimos las posibilidades materiales de hacerlo, nos tiró muy para adentro, muy para una vida cotidiana, un estar con los núcleos más cercanos, pero también con nosotros y nosotras hacia adentro, con lo cual implicó un desafío muy, muy fuerte. Yo tengo 2 hijas además, con lo cual me obligó a una convivencia que tampoco estoy acostumbrado porque van a jornada completa escolar y también no es lo mismo. A su vez imprimió desafíos que quizás las nuevas generaciones podían tener un poco más establecidas, pero el exceso de lo virtual, en cualquiera de sus fases, porque en el plano laboral se expresa de manera clara, pero también en el plano de las militancias y de los vínculos humanos, el vínculo con amigos y amigas, también imprimió algo nuevo, muy claro. Y también en términos, yendo más a la parte laboral, comunicacional, yo también trabajo en la radio, imprimió nuevas formas de comunicación, o por lo menos la profundización de formas de comunicación que de alguna manera, en el plano personal que va ahí la pregunta, yo me vi enriquecido. Por ejemplo, una de las cosas que empecé a hacer el año pasado y profundizar la parte comunicativa de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Instagram. Claro, imprimió un desafío. ¿Qué significa comunicar? Que reitero, por ahí a gente de 20 y pico de años no es una novedad comunicar mediante imágenes o mediante un texto que no supere 5 frases. Para mi generación, que tengo 43, sí. Entonces, fue una combinación de cosas dolorosas, desafiantes, y de alguna manera preocupantes, que llevan a que no solo, lo quiero plantear en estos términos, no solo quiero ver carencias, sino que quiero ver desafíos en esta nueva etapa. Hay cosas que extraño que me doy cuenta que son fundamentales para mi vida. Viajar es una cosa que no puedo reemplazar. Extraño demasiado viajar. Yo viajaba unos 10, 12, 14 viajes por año y no es lo mismo. No es lo mismo hablar con una comunidad que está luchando en los territorios de manera virtual que estar ahí tomando mate. No es lo mismo. Y a su vez una potencia enorme, ¿no? O sea, el año pasado debo haber tenido 100 charlas, entre charlas y entrevistas. Eso no hubiera pasado en otro contexto. Así que todo eso a la vez me pasó. Fuera de cámara hablamos, yo en octubre arranqué con mareos, o sea, por producto de las cervicales. Eso no es ajeno de esta historia. Y nunca dejé de entrenar. Yo entreno, corro en esta plaza también, y nunca dejé de entrenar, con lo cual la parte física no estaba siendo descuidada, pero no era lo mismo, ¿no? Así que
Me pasó todo eso, contado desordenado y vivido desordenado. ¿Cómo viviste la docencia durante la virtualidad? ¿Pudiste formar vínculos fuera de la presencialidad? De todo a la vez, ¿no? O sea, la materia del cuatrimestre pasado, el año pasado, tuvo cerca de 200 personas. Estábamos teniendo números altos, pero volvió a un número que no teníamos hace mucho tiempo. Eso quizás es, si bien la materia no está preparada para tener 200 personas, por la propia relación docente-alumno que tenemos, es mucho, somos 3 docentes, imprimió una posibilidad de llegar a un montón de personas. Inclusive le hicieron muchas personas que no eran de Buenos Aires, que en otro contexto no lo hubieran podido hacer. Pero el momento áulico no se reemplazó. Hay un vínculo dado con la mirada sin una mediación de la cámara que yo siento que no se reemplaza. Que se da en 4 paredes, que se da con eso, que aún dicho esto me sorprendió muchas de las cosas que salieron. Noté aperturas que pensé que nunca podían darse de manera virtual, pero me sigue sorprendiendo cuando algunos registros plantean que la comunicación, las clases virtuales llegaron para quedarse. Yo creo que ahí hay que en algún caso puede darse algún tipo de comunicación como la que hablamos o de clase particular, puede pensarse de manera virtual o esporádica o circunstancial, pero creo que no es lo mismo. Lo cual no es un problema que no sea lo mismo, pero me parece que estamos hablando de otra cosa. Los cursos de posgrado, que dábamos como grupo 3-4 cursos, se suspendieron por decisión nuestra, porque el curso de posgrado requiere un trabajo semanal intenso, que la clase virtual sentíamos que no se establecía. Ahora sí voy a tener que dar para Córdoba uno, porque es parte del compromiso. El grupo de investigación que dirijo, o que coordino, que somos unas 25 o 30 personas, es un grupo grande, quedó dañado. Nunca pudimos recuperar del todo los encuentros presenciales, estamos tratando de recuperar todavía, por lo que significa trabajos colectivos, necesitábamos la presencia, pero a la vez, como tenemos personas en Córdoba, Bariloche, Tucumán, diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, San Antonio de Areco, etc. Otra vez, ¿no? Lo virtual permitió homogeneizar, estamos todos y todas en las mismas condiciones, pero esas condiciones a su vez no son buenas. Esa es mi sensación. Para abajo. Claro, o alteró hacia una forma impersonal de vínculo, o por lo menos no totalmente personal. Así, no totalmente personal. Donde lo emocional y lo afectivo pasa a ocupar otro lugar, donde cobra mucho lugar la parte informacional de la clase, pero no otras cosas que pasan en el aula. Por ejemplo, en los cursos de posgrado, como nosotros trabajamos temas éticos, es muy habitual acompañar a personas que están pasándola mal o que la están pasando de manera particular. Eso en los cursos de posgrado virtual yo no veo muy claro que pueda llegar a ocurrir. Sí, de hecho pasó, me acuerdo el año pasado un par de personas pasaron cosas, pero pasó otra cosa. No lo quiero ver solo como pérdida, quiero por eso estoy tratando de cuidar las palabras, sí como proceso de transformación hacia otro modo de vínculo, que yo no quiero que quede como único vínculo. Y a su vez, un proceso brutal de aprendizaje. Yo en lo personal siento que aprendí el último año, pero brutal, así como hablábamos antes, lo que significó aprender en términos comunicacionales. Yo no sé si comunico bien, pero estoy seguro que aprendí, me imprimió desafíos. Cambió todo. Entonces, bueno, ¿cómo me habitúo hacia eso que cambió? ¿Cómo nos habituamos hacia eso que cambió?
¿Querrías que las cosas vuelvan a ser como eran antes de la pandemia? ¿Rescatás algo de lo que nos pasó como sociedad desde el 2020? Yo, les confieso, había terminado el 2019, previo a la pandemia, y a partir de una serie de viajes que hice, no solo por Argentina, sino también en Chile y en Brasil, y un poquito antes en México, había terminado muy triste el año. Por las propias temáticas que yo laburo y milito, había terminado muy preocupado. Vi un proceso de destrucción ambiental y social de la naturaleza y de las comunidades que me había dejado muy alarmado. Y de hecho me había quedado la sensación, interrogado de, bueno, ¿cómo hacemos de esta una situación de visibilidad? Cuando aparece la pandemia en febrero o marzo, yo de hecho vine de Chile, fui a dar un curso allá, en la zona de Valdivia, y aparece la pandemia, de alguna manera no es que podíamos predecirlo, pero esperábamos algo así. Era una de las cosas que podían esperarse, que la circulación de bichos que estuvieran dando vueltas, que cada vez es mayor por las propias condiciones productivas y los deterioros de la naturaleza, se expresen en alguna cuestión de este orden. Y de hecho había habido alarmas, que yo, la gripe aviar. Con lo cual, ahí aparece una primera parte de tu respuesta a la pregunta, que es, no querría volver atrás sin más. Se explicitó una situación de alarma a mis ojos, en este caso en forma de zoonosis, que me parece importantísimo comprender que no es un escenario deseado volver. Pero a su vez tampoco me parece deseado esto. O sea, esto es un escenario muy dramático, donde además al deterioro en la calidad de vida de personas de nuestro sector social se reconocen otras cosas que están pasando, como incremento de la desigualdad social, obviamente la muerte de un montón de personas queridas. Hace relativamente poquito acaba de fallecer mi tío con COVID, y todos y todas seguros que tenemos personas cercanas que fallecieron o la pasaron realmente mal. Con lo cual esto tampoco es un escenario deseado. No es que digo, menos mal que tenemos pandemia para que el mundo vea por sí. No, tampoco lo veo así. Lo que veo es un escenario que ya no va a volver atrás. Y lo que sí me preocupa, en esto que acabo de responder, por un lado no quiero volver atrás, por el otro lado se acaba de visibilizar algo que de alguna manera venía. Lo que me preocupa, pero que me parece que cada vez está ocurriendo menos, el año pasado creo que fue muy palpable, este año lo veo menos presente, es que lo que nos está ocurriendo responde a un conjunto de causas. Y que esas causas no están siempre suficientemente visibilizadas, no están siempre puestas en agenda. Me refiero a un uso de la naturaleza, una cosificación, una sobreproducción, un sobreconsumo, a un régimen de contaminación, un paradigma químico, a un montón de cosas. Muchas las vieron ustedes en la materia. Sí. Conclusión, había un contexto previo que le da origen a esto, con lo cual no es volver a ningún lado. Es una situación muy dramática la que estamos viviendo, con lo cual es necesario de pasar, pero el desafío es cómo introducimos las dos cosas y trabajamos sobre las causas. Cuando terminé el libro que salió el año pasado, les podría haber traído uno. Ahora si quieren pasamos y les regalo uno. El prólogo que puse es Bienvenido a la temporada de pandemias. Y no porque crea que esto necesariamente se va a repetir, sino porque creo que esto instaura una nueva etapa de efectos globales muy dramáticos que, si no se alteran las causas, se van a continuar. Ojalá que no. ¿Debería la ciencia enfocarse más fuertemente en la prevención de situaciones como esta, más que trabajar posteriormente en una cura? Yo creo que todavía
a diferencia de otras personas que tienen un diagnóstico hecho más claro, a mí todavía me cuesta saber exactamente a dónde conduce esto. Realmente creo que estamos en un gerundio que está ocurriendo y que además es un gerundio muy atado a ciertas condiciones particulares. Una de las cosas que se esperaba, por ejemplo, de la pandemia era que se lleve puesto un montón de gobernantes. De hecho, la derrota de Trump es en algún sentido eso, pero está ocurriendo y no terminó. En ese contexto, la ciencia y la tecnología aparece efectivamente con algunas dimensiones muy visibles y no tanto con otras. Aparecen muy fuertemente las farmacéuticas a jugar un rol, a jugar una estrategia. No tengo que decir yo que no soy antivacuna, pero sí me sorprendió que la vacuna sea la única estrategia. Ahí hay un tema, digamos. Me alegré profundamente cuando mis viejos se vacunaron, pero soy consciente que en un país con la desigualdad social que tenemos y con el nivel de hacinamiento que tenemos, cualquier pandemia de estas características va a afectar principalmente a la Villa Miseria, y si no se busca mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, lo único que vamos a esperar es una mortalidad terrible en esos sectores, tal como de hecho ocurrió, lo cual no quita que estemos exentos de morir de esto. O que en un contexto de pandemia, por ejemplo, todo lo que denominamos actividades extractivas no haya sido puesto en discusión. Entonces tuvimos ahora en estos días también incendios en zonas como toda la parte del Paraná, llenos de humo, en un virus que entra por vías aéreas. Digo, que un cóctel espantoso. Con lo cual, es un tema que la ciencia y la tecnología que haya tomado mayor visibilidad tiene que ver solamente con las farmacéuticas. Y no con políticas de prevención, no con políticas ambientales, no con políticas que tengan que ver con cómo hacemos que... Digo, hay dos números que hay que verificar, pero creo que 2/3 de las enfermedades de los últimos años son zoonosis. Y creo que 2/3 de esas zoonosis en general, hay el dato que tira Rob Wallace, si no recuerdo mal, o una parte muy importante de esa zoonosis están vinculadas con las formas productivas. Entonces, y es un tema. Y esa ciencia no tomó tanta visibilidad. Creo que todas las personas que estamos en la comunidad científica y tecnológica tenemos un enorme desafío en ese sentido. Pero así como planteo una cosa, y de vuelta, cierta mirada oscura y crítica respecto a eso, creo que también las ciencias de la tecnología han tomado mayor visibilidad que en otros contextos. Y creo que eso es muy positivo. Por lo menos mi experiencia es que organizaciones, movimientos sociales y sindicatos están animándose cada vez más a discutir política científica y qué ciencias y qué tecnologías tenemos y qué ciencias y qué tecnologías necesitamos. Yo confío plenamente en el laburo que hagamos y en el laburo que hagan generaciones como la de ustedes. Plenamente, me parece fundamental. Ustedes saben que yo tengo una actitud muy crítica hacia adentro de la comunidad científica y no he recibido ningún tipo de ataque. Y eso también lo quiero marcar. ¿En qué sentido ataque? Personal. Yo, por ejemplo, muchas de las cuestiones que planteé en estos tiempos es qué pasa que una persona como Hugo Sigman tiene la presencia que tiene en la toma de decisiones de políticas públicas, porque tiene los chanchos con biogénesis vago, tiene, esto si quieren no lo incluyan, si les genera problemas, pero tiene los chanchos con biogénesis vago, tiene el principio activo de la vacuna AstraZeneca,
tiene trigo HB4 con Bioceres, estoy mencionando 3 de las grandes cosas que se discutieron. ¿Cómo es? Y es una presencia muy fuerte dentro del Ministerio de Salud, que de hecho lo tiene. Inclusive personas de mucha confianza están ocupando lugares de decisión. Entonces, bueno, eso hay que discutirlo. Tenemos que discutir, y no porque me resulte más o menos simpático la figura de Hugo Sigman. Acá tenemos que discutir políticas públicas y qué ciencias y qué tecnologías tenemos y necesitamos. ¿Qué puede hacer la comunidad científica o la sociedad para que los estados tengan una conciencia mayor sobre las problemáticas ambientales actuales? ¿Es un obstáculo la virtualidad a la hora de militar estos cambios? A ver, conecto las dos cosas. Primero, yo creo que esto es muy importante comprender que las ciencias y las tecnologías hoy tienen un lugar muy importante en las políticas públicas estatales, muy importante. No de la manera por ahí que me gustaría, no con la diversidad que yo creo conveniente, no en la dirección, en muchos casos, que para mí sería lo prudente, pero tienen un lugar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Todo lo que trabajo, que va desde salud mental, menciono líneas del grupo, salud mental con autismo, abejas, transgénicos, cambio climático, estoy pensando en líneas que yo esté activo, mejoramiento humano, etc. En todas las ciencias y las tecnologías tienen papeles fundamentales, como diagnóstico, como líneas de acción, como lo que sea. Claro, esto conectándolo con lo anterior, yo creo que hay un primer problema. Yo le veo varios temas a laburar. Uno es, no tiene la diversidad, a mis ojos, correspondiente a lo que de hecho se hace dentro de la práctica científica. O sea, saco lo tecnológico para que se comprenda más. Digo, hay un río contaminado. ¿A qué campos disciplinares llamamos? ¿A un hidrogeólogo, a una limnóloga, a un biólogo evolucionista, a una ecóloga de comunidades, de ecosistemas? A todas, no están llamando a todas. A un antropólogo o antropóloga, a un sociólogo. Son algunos campos particulares que frente a las políticas públicas aparecen activas. Cuando yo hablé, por ejemplo, con SENASA, dentro de una línea de investigación por el tema de la salud de las abejas, y le preguntaba, bueno, ¿qué evidencias se toman? Básicamente eran unas líneas particulares dentro de la toxicología, o sea, muy específico, ¿qué pasa con el resto? Y el resto SENASA no las toma. Entonces, yo creo que el primer desafío es, tenemos que ser capaces de mostrar la diversidad hacia adentro de las ciencias, hacia adentro de las ciencias naturales, incorporando ciencias humanas. Yo creo que es un primer punto. Un segundo, que para mí es un obstáculo muy grande, es no están llegando las voces de las comunidades en la toma de decisiones, no están llegando. Y no están llegando como voces denunciantes prácticamente, pero tampoco están llegando como saberes que entran a discutir o a problematizar con el saber científico. Entonces, ahí tenemos otro desafío involucrado. Un tercer desafío involucrado en las cosas que yo trabajo es cómo hacer que las voces no solo sean voces denunciantes o de diagnóstico, sino en la toma de decisiones. O sea, yo creo que todo lo que estamos hablando también de la pandemia puso en juego qué calidad de democracia tenemos. ¿Cómo se toman las decisiones públicas en el mundo, en nuestro continente y en Argentina? ¿Quién está tomando las decisiones? Y conectándolo con la pregunta en torno a cómo todo esto se vincula con la virtualidad, yo creo que por un lado la virtualidad ha logrado que algunos canales de comunicación tomen más relevancia. Lo que yo veo es que las redes sociales están teniendo un lugar claro. Pero no porque lo esté haciendo yo, digo, pongo un ejemplo que lo vi la semana pasada. Berkovich en un canal no le da un tiempo correspondiente a un debate
y después traslada ese debate a las redes sociales y lo continúa por otra red social, y yo veo la cantidad de personas que están mirando, no sé cuánto sería en el primer caso, pero es un número no menor dentro. Entonces, y claro, las redes sociales tienen reglas ligeramente diferentes a los grandes medios de comunicación. Entonces creo que ha jugado otras reglas. Te señalo porque tiene que ver con la pregunta. Pero a la vez, la presencialidad tiene que estar en juego. Porque los cuerpos son los cuerpos y porque la virtualidad juega de una manera, no quiero decir impersonal, se conecta con lo que hablábamos antes, pero sí juega a una tercer cosa. Todo en un contexto que todavía están jugándose las cartas. Y lo último que digo es, yo creo que esto ha sido un gran desafío para nosotros y nosotras, pero también para la gobernanza y para los empresarios. Y no sé si están comprendiendo lo que está pasando. Yo veo las PASO y estoy mirando los ejes de discusión y no cambian mucho respecto a la prepandemia. Me parece que no están entendiendo que estamos en un nuevo escenario. Ojalá me equivoque. ¿Qué mensaje le darías a un estudiante de ciencia para orientarle en el camino que tiene por delante? ¿Qué aspectos de la vida por fuera de la ciencia, por ejemplo el arte, te ayudaron a atravesar la pandemia? Yo creo que hay 3 o 4 cosas que no sé si me llamaría a aconsejar, pero sí que primero creo que es un momento fascinante para hacer ciencia, pero fascinante. Yo voy a decir hasta una frase que la pensé todo el año pasado. Casi que siento que me formé todos estos años para un momento así. O sea, formarme técnicamente, formarme comunicacionalmente, formarme políticamente, pero no para resolver, porque yo no sé si hago buena ciencia, buena comunicación, buena política, sí para comprender qué son los desafíos. Así que me parece un momento maravilloso para hacer ciencia, maravilloso. Segundo, yo marcaría la confianza en abrir el juego, siempre abrir el juego. Cuando digo abrir el juego, digo animarse a lo que ustedes están haciendo, a comunicar, animarse a ir a hablar con las comunidades no científicas, animarse a meter en la mesa saberes que no son los propios. Cuando yo empecé la carrera de biología en el 97, había un discurso muy fuerte, reduccionista, en pos de la especialización. No pasó tanto. Pasaron 23, 24 años y pasó mucho. Hoy un discurso fuertemente reduccionista frente a una política pública sería mirado críticamente, rápidamente. Yo cuando arranqué estaba el proyecto Genoma Humano y era casi la solución a todos los problemas de la humanidad. Quedó muy atrás, quedó muy viejo. Yo me alegro mucho de eso. De vuelta, soy consciente que la mayor cantidad de la plata entra por ese tipo de proyectos, pero me doy cuenta que socialmente estamos en otra etapa. También animarse a esa frase tan bonita, o inventamos o erramos, ¿no? A animarnos a inventar. Inventar tiene riesgos. Yo cada vez que escribo un paper, ahora por ejemplo tengo un paper medio raro que escribí y cuando miro los journals que tengo que mandarlo me duele la cabeza porque digo, me lo rebotan antes de que lo mande. Porque hay una idea de la ortodoxia y de lo hegemónico que todavía no hemos cambiado. Los journals representan eso. Cuando yo escribí el libro, que es un libro que lo van a ver, que combina registros, porque combina ciencia y tecnología, pero combina voces de las comunidades, combina cine con literatura, y lo empecé a mandar a editoriales, la cantidad de editoriales que me lo rebotaron, que ni lo leyeron, que ese lenguaje híbrido no estaba dentro de los planes. Pero yo creo que es un momento para inventar.
Yo creo que es un momento hermosamente desafiante, intelectualmente desafiante, creativamente desafiante. Y veo que las nuevas generaciones, la gente de ustedes, inclusive gente más chica, está comprendiendo ese desafío. Yo cuando arranqué a dar clases, yo arranqué en el 2003, entré a Historia de la Ciencia en el 2006 como ayudante y como profe en el 2015, yo no daba películas. Eso, claro, eso fue algo que me animé después, y me animé porque, por todo esto que hablábamos, por la potencia de la imagen audiovisual, porque veo que la mezcla de narrativas es un tema fuerte, porque me parecía personalmente un desafío, porque quería y me gustaba. Y el querer y gustar también ocupa un lugar que cuando yo arranqué en 97 aparecía la idea del sacrificio únicamente, sin más. Yo creo que es un momento muy desafiante, y si no aceptamos esos desafíos y creemos que de acá se sale reproduciendo las lógicas que nos trajeron hasta acá, creo que la estamos pifiando. Y siempre una creatividad colectiva, eso es lo otro, ¿no? Y lo que también me animo es una creatividad que combina. Ayer hablaba con una compañera del colectivo No a la Mina, por ejemplo, y hablábamos y decíamos, es fundamental, por ejemplo, combinar la lucha de ciencia y tecnología, la lucha medioambiental, de la naturaleza, o como se llame, qué sé yo, con más claramente la lucha de los derechos humanos. Tiene que estar más claramente. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, llamá a la Nora Cortiña, vamos a visitar la Nora Cortiña. Entonces, ese tipo de desafío tiene que estar en la agenda. Y lo mismo, lo que significó el feminismo y el ecofeminismo en combinación con los temas ambientales. Lo que significó en términos de ruptura de algo esperado. Además convergen, eso se ve constantemente. Claro. Y también a una le afecta, de repente te das cuenta que está relacionado y medio que entendés todo. Tal cual. O el movimiento... Interacciona con el otro y sí, claro. y se benefician a la vez. Claro. O el movimiento estudiantil, que si se fija en el movimiento estudiantil, mi militancia inicial fue en el movimiento estudiantil, finales de la década del 90 tenía una presencia, una visibilidad que si se fijan fue perdiendo. Lo cual no quiere decir que no estén militando estudiantes, porque de hecho lo están haciendo, pero lo están haciendo en feminismo, ambiental, derechos humanos. Bueno, esa recuperación del movimiento estudiantil como un actor fundamental tiene que darse. O el movimiento de los laburantes, que también ha perdido visibilidad, por un montón de motivos. Respecto a la segunda parte, cómo me jugó la parte artística, fue clave para sobrevivir. Yo comentaba lo de los mareos a partir de octubre. Lo que tomé, por ejemplo, como decisión personal en enero fue recuperar el arte en mi vida, que lo había corrido mucho, daba películas y el libro tiene un montón de elementos de películas, pero yo no estaba creando arte. Entonces una de las cosas que me propuse fue recuperar la música, que hasta ahí yo había hecho piano y flauta durante muchos años y lo había dejado al margen por la ciencia y la tecnología y la filosofía, y me propuse aprender un instrumento nuevo, arranqué con guitarra. Fue clave para correr los mareos, para tener ahí una actividad lúdica, porque ese es el otro tema de la parte virtual, ¿no? La separación, trabajo, momento lúdico se mezcla, se pierde, y de golpe nos encontramos trabajando 8 de la noche, con mis hijas al lado. Bueno, cuando toco guitarra no trabajo. Y además la cuestión de la comunidad, porque me enseña guitarra un vecino que tengo, que nos ayudamos, que cuando puedo no acepta que le pague con dinero, entonces le regalo libros, hacemos asados para pagarle, entonces, y bueno, afianzar comunidad, que es otra de las cosas de la virtualidad, ¿no? Nos trajo directamente a que un territorio que no tenemos que olvidar es esto, lo que estamos pisando. Esta plaza es parte de mi barrio,
ayudar a la comunidad, a pesar de vuelta de la gobernanza, que por ejemplo en el caso de Larreta se le ocurrió que como primer medida había que denunciar a las personas que estaban en la calle, y no ir a preguntarles por qué estaban en la calle. Así que todo eso a la vez. Yo sé que muchas de las respuestas que estoy dando son desordenadas, pero es el desorden propio de es esto. Así que el arte para mí fue clave, ¿eh? Estoy tocando mucho y me estoy reencontrando con mucha música que escuchaba de chico, con mucha música folclórica, música chilena, milongas, cosas que necesitaba tocarlas con los dedos y sentirla con el alma. Así que muy contento con lo del arte. ¿Algo más que nos quieras decir? No, solo agradecerles el laburo que hacen y porque de hecho mucho de lo que hablamos lo están haciendo. La cuestión de los cambios de registro, la mezcla, repensar la facultad o repensar la investigación científica. Es algo que yo no me hubiera imaginado esto hubiera tenido un formato muy diferente. Hubiera tenido un formato mucho más hegemónico. Y los veo y las veo con ánimos de construir otras cosas, otros discursos, otros registros, otras experiencias. Así que agradecerles por eso. A mí en general no me gusta la idea de plantear que ustedes tienen la llave del cambio, porque siento que me estoy no haciendo cargo del momento también. Además porque me considero joven, pero digo, independientemente de cómo me considero, tampoco quiero decir, la juventud tiene la llave, pero no tengo duda que son los actores fundamentales del cambio que estamos viviendo. Así que agradecerles. Agradecerles profundamente. Y agradecer el aprendizaje constante, ¿no? En un montón de cuestiones nos están enseñando. Y yo por lo menos a mí me hace sentir vivo. Me hace más sentirme vivo aprender que enseñar. Así que gracias por eso.